Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al primer webinar del año, Descifrar el código en la creatividad. Vamos a comenzar, vamos a dar unos 3 minutos para esperar al resto de la audiencia que se una y vamos a estar iniciando. Así que en 3 minutos empezamos. Gracias. Ok. Bueno, buenos días a todos. Le damos la bienvenida a toda la audiencia de Latinoamérica para este primer webinar del año 2023, Descifrando el código de la creatividad. Realmente es un espacio para compartir entre todos con un panel de speakers excepcional, donde vamos a compartir no solo experiencias, sino también conocimiento y sobre todo temáticas de cómo optimizar la creatividad y llevarla adelante. Siempre es importante cuando hablamos de tomar decisiones, de la información, de cómo entender la trazabilidad del funnel, pero a veces no hablamos mucho de creativos. Según Harvard, dice que un solo dólar invertido en una campaña tiene el doble de impacto de un ad no creativo, con lo cual ahí radica la importancia de cómo personalizar aún más, sobre todo para habilitar la posibilidad de posicionar el producto, la capacidad de transmitir un mensaje, construir una marca, todo eso en algunos segundos, ¿no? Entonces, en los próximos 60 minutos el objetivo es compartir experiencias, conocimiento a partir de los principales referentes de marketing que tenemos hoy, también poder escuchar algunas preguntas que tengan a lo largo de este tiempo. Van a ver que algunos de los speakers van a dar una principal disertación, después tendremos un panel de preguntas dentro del panel y finalmente tendremos preguntas con respuestas para que ustedes puedan preguntarle directamente a los speakers. Hoy nos acompañan dentro del panel Leandro Santos, Head de Creatives en WinClub, Marcela Salvino, Latam Account Executive en Liftoff, Florencia Panzoni, Performance Marketing Manager en Movistar, Felipe Saucic, Head of Growth en Laika, y Sofía López, Creative Specialist en TikTok. Yo soy Mariano Brusini, Head of Sales en Spanish Speaking Countries. Y vamos a avanzar y vamos a comenzar empezando por la primera parte, por la primera presentación, que tiene que ver con Singular. Next slide, please. Entonces, el impacto que tienen los creativos en general dentro de Singular es muy importante. Nosotros somos un MMP, somos esa herramienta agnóstica a cualquier campaña. El objetivo es que ustedes puedan optimizar todas las inversiones de marketing a través de sus habilidades cross networks. Obviamente Singular es una plataforma muy interesante a la hora de poder visualizar el creativo, entender de forma agregada
cómo está performando, que ustedes puedan tomar decisiones a nivel granular. Tenemos presencia en el mercado, sobre todo en Latinoamérica, marcas como Sears, Sanborn, ClaroShop, Laika, Rappi. Y es muy interesante entender cómo esa inversión radica y se termina impactando dentro de su presupuesto, obviamente en este año tan complejo que tenemos en el 2023. Next slide, please. Entonces empezaremos la presentación con Felipe. Felipe es el head de Growth de Laika, tiene más de 8 años trabajando en marketing, 5 en Growth, y obviamente tiene mucho trabajo en conjunto con el resto de las startups, con Colectivo 23, así que Felipe, bienvenido, un gusto, y te dejo para que puedas compartirnos tu conocimiento. Bueno, primero, ¿verdad? Muchas gracias ahí por el espacio, por haberme invitado aquí. En verdad está genial poder tener esta oportunidad, aparte de hablar un tema tan importante como esto, lo de creativo. Ahí, next. Bueno, esto no está tan alineado con lo que le voy a contar ahora. Quiero dar un paso atrás. En la mayoría del seminario todos van a estar muy específicos sobre el tema de los creativos. Yo le puedo hablar un poquito de growth en general, concepto macro y cómo aplica de repente esto al tema de los creativos, y quería partir hablando de Laika, donde estoy trabajando hoy en día. Bueno, Laika es un pet commerce, nosotros estamos en México, Colombia y Chile, una empresa, un startup de rápido crecimiento, entonces los invito ahí a que descubran un poquito. Quería hablar, tenía que hablar un poquito de Laika, obvio. A ver, next. Y les quería mostrar la siguiente imagen. A mí la verdad me encantan estas imágenes, porque es como el típico que te ponen de esto es growth, un tema súper complejo, tiene un montón de áreas, data testing, temas de herramientas súper específicas, temas de conocimiento, ahí next. Como, y tratan de parecer un concepto muy abrumador, o sea, muchos temas metidos, algo muy complejo, que hay que ser un experto, casi que estudiar algo muy avanzado para poder participar del growth, pero lo que quería dar en este espacio es mi visión del growth. De partida, a mí, yo no soy un fanático del concepto growth hacking, porque hack es como el atajo, es como poder resolver las cosas, y el growth para mí es un proceso que nunca termina, nunca vas a solucionarlo y que ya lo conseguiste, cada etapa tiene sus desafíos, es algo constante el growth. Entonces, no sé, el siguiente, next slide. Entonces quería como reducir ese concepto que mostré en esas dos primeras slides súper complejo a esto. Esta es una verdulería. Si tenemos a Juanito, el dueño de una verdulería, él tiene su objetivo muy claro, que es poder vivir de su verdulería, ganar lo suficiente para vivir de ella. Y tiene 3 KPIs clave. Uno es la cantidad de gente que entra a su verdulería, el otro es la cantidad de cosas que se lleva cada persona que entra, y el otro es de cada persona que entra, cuántos compran algo. Tiene esas 3 variables súper bien definidas, los KPIs que vienen de la métrica principal, que es poder vivir de ahí, y las experimentos constantemente. ¿Cómo son sus experimentos? Limpia un poquito la entrada de la verdulería, mueve las frutas de aquí para allá, pone las uvas primero, deja de comprar melones y compra sandías y las pone ahí. Y todo lo que él va haciendo tiene claro a cuál de los 3 KPIs le pega, y los va anotando en su cuadernito. En su cuaderno va anotando cada uno de los experimentos, el resultado. Hice esto, no funcionó. Hice esto, mejoró la cantidad de gente que entró. Hice esto, se llevaban más cosas. Él está aplicando growth 100% para mí. 100%. O sea, él con un lápiz, un papel, sentado en su verdulería, con ninguna de las herramientas que hablamos antes, con ninguno de los conocimientos específicos que hablamos antes, él está haciendo growth aplicado. O sea, ahora, ¿qué es lo que para mí se necesitan? Next. El primero es esta métrica que él tiene, o sea, tener demasiada claridad sobre qué quieres conseguir. Y esto es muy confuso. De repente en alguna empresa, y he visto muchos casos en los que se equivocan, crecer o growth no es necesariamente aumentar el GMV o la cantidad de plata que entra. Dependiendo tu modelo, dependiendo lo que tú quieres probar como proyecto, lo que tú quieres como probar como empresa, eso tiene que ir muy ligado al crecimiento de la empresa. Y ahí hay ejemplos fáciles de tirar, como lo que es WhatsApp o los primeros años de Facebook, que fueron empresas que se enfocaron 100% en aumentar la cantidad de usuarios, en mejorar las interacciones, más que en generar ingresos. Me dicen que se está escuchando un poco mal el audio, ¿puede ser? Dale, next. Escuchamos bien, Feli.
Dale. Next. Y para cerrar un poco, para mí growth, aparte de esto, aplicado a lo que hablamos inicialmente de la verdulería, es una mentalidad. Aquí yo lo puse en 4 pasos, hay ejemplos que ponen 5, 6, 3, pero es más que nada el concepto en general que parte de analizar data. Data, en el caso que estábamos dando de la verdulería, puede ser ir contando las personas que entran y cuántos de ellos se llevan cosas y cuántos se llevan. O sea, eso ya es data. A partir de esta información, hacer hipótesis, priorizar esas ideas y probarlas. ¿Vale? Esto se aplica tanto al área de producto, al tema de inversión, a todo lo que está haciendo una empresa en general. Pero, y aquí un poco para ligar a lo que viene ahora, esto es lo que uno puede aplicar 100% a todo lo que es creativos. Mirar información, mirar el impacto que hacen los creativos, tener una hipótesis clara sobre por qué voy a probar algo, qué es lo que quiero probar, priorizar eso a partir del impacto que yo creo que va a ser desde la información y probarla. ¿Vale? O sea, para mí esto es growth. Es un tema, es sencillo, tiene que ver más con una mentalidad que hay detrás. Es realmente creerse un científico, anotar las cosas, probar, ser muy serio con las pruebas, ser muy serio con los resultados, más que todo el tema de herramientas. Ahora, obviamente, si tu negocio en lo que tú trabajas es muy complejo, probablemente vas a necesitar herramientas muy complejas para poder medir lo que haces. Pero tiene más que ver con eso que con las herramientas y con los conocimientos previos. Next. Bueno, y es ahí un pequeño resumen del tema. Buenísimo, buenísimo, Feli. Muchas gracias. Vamos a continuar con el próximo speaker, con Florencia. Flor lidera el equipo de digitalización de Movistar, tiene más de 6 años de experiencia en marketing digital en Movistar y más de 18 años en Telco, así que muy interesante conocer otra industria que explota al máximo los creativos, así que Flor, te cedo la palabra. Buen día a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Next, please. Bueno, yo les traje unos consejos bastante simples y puntuales de cara a los test creativos. O sea, nosotros nos basamos más que nada en nuestra experiencia en los últimos años. Hace mucho que Movistar está enfocado en performance y en todo lo que es pauta digital. Y hemos cometido en el proceso quizás algunos errores a la hora de analizar la performance. Y en esos errores nos dimos cuenta de que fuimos aprendiendo, así que tenemos varios les resumí en cuatro ejemplos, buenos learnings que tenemos creativos que me parece que pueden ser útiles. Por un lado, lo que puede ser un poco obvio quizás, es no cambiar más de una variable en un test. O sea, esto es el ABC de un test creativo, que es, yo quiero ir aprendiendo con las creatividades de un minuto a otro siempre, y si yo voy cambiando las creatividades con más de un elemento, claramente no sé si ganó una por sobre otra, no sé por qué motivo ganó, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tenemos un caso de Movistar, que es bastante reciente, tengo una pieza blanca y una pieza oscura, pero no solo cambio lo blanco y lo oscuro en las piezas, también cambio el texto, el precio y la tipografía de arriba. Entonces ahí digo, si gana la pieza número 2, ¿por qué ganó, no? En este caso, yo sé que ganó por precio, por historia en Movistar, que es un mercado que obviamente se mueve mucho por el precio, pero si yo quiero saber de verdad, genuinamente que ganó, no hay ningún factor que yo pueda asegurar que fue el ganador. Entonces, si yo quiero ir aprendiendo de a poquito, hago un cambio por vez. En este caso, yo tengo una pieza blanca, hago la misma oscura, si gana lo oscuro, le cambio la tipografía, si gana esa tipografía, le cambio el texto. Parece algo simple, pero a veces en la vorágine uno no se da cuenta y saca conclusiones apresuradas y quizás cambiaste más de un factor y no fue correcto. ¿Sí? Eso, primer punto que me parece fundamental para sacar conclusiones correctas. Punto 2, también que nos ha pasado muchas veces, no saques conclusiones sobre piezas que se prendieron en diferentes momentos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una pieza que tiene un mes corriendo ya en la pauta, que ya fue aprendiendo, ya fue generando leads o ventas o lo que sea, y un mes después pongo otra pieza que compita con esa pieza, tenemos una situación de desventaja de una contra otra. Primero, la primera pieza tiene más learning, o sea, que ya la plataforma la conoce, ya sabe qué tipo de personas la cliquean, la conoce, el learning. Las plataformas hoy en día, una de las cosas más importantes es ayudar a que el motor vaya aprendiendo. Entonces, una pieza que tiene un mes prendida, por supuesto, tiene más aprendizaje que una pieza nueva. Así que la primera pieza tiene esa ventaja, pero tiene una desventaja
que puede ser que ya tenga fatiga creativa, o sea, que ya haya saturado a la audiencia. Entonces, la nueva pieza no es comparable con la primera. No significa que no puedan competir en una pauta, digo, se puede hacer, creo que es algo que es útil, pero si yo quiero sacar conclusiones, estoy comparando cosas absolutamente diferentes. Una pieza con learning y quizás saturada con una pieza nueva. Así que, ojo cuando ponemos una pieza a competir con piezas viejas, probablemente la conclusión que saquemos no sea la conclusión más certera, ¿sí? En el caso de que querramos medir muy, muy eficientemente la pauta. Si estamos en la vorágine del día a día, obviamente yo hago competir piezas viejas con nuevas, pero no saco conclusiones, ¿sí? O sea, las saco sabiendo el contexto, ¿sí? Eso por un lado. Después tengo dos consejos un poquito más rebuscados estos fueron puntualmente de algunas cosas, algunos debates que surgieron en el equipo. A la hora de analizar la performance de las piezas, es muy común ver cuadros como este que les muestro acá, donde acá queremos decir, bueno, ¿cuál es la mejor pieza de estas cuatro? ¿No? Entonces yo ahí siempre digo esta frase que me parece que es útil, que el CTR y el CPA, ojo con tomarlos como los únicos indicadores para analizar la performance, porque pueden ser una trampa. Imaginemos este caso, donde yo pongo 4 piezas a competir con una inversión de 17.800 pesos y le digo a la plataforma, tráeme conversiones. Yo lo que quiero acá es cantidad de conversiones, no me importa que una pieza se muestre más que otra, simplemente quiero que se optimicen, que se distribuyan en función a la que tenga más potencial de traer conversiones a bajo costo, ¿no? Entonces yo acá veo que tengo una clara ganadora, que es la pieza 1, en cantidad de conversiones, en CPA y en CTR, ¿no? Claramente el CPA es mejor que la media, que es 19, el CTR también es mejor que la media, que es 1,7. Hasta ahí perfecto. La 2 es peor que la 1, la 3 también es peor que la 1, pero alguien me puede decir, che, la 4, ¿qué pasa, no? La 4 tiene un CPA mejor que la pieza 1 y un CTR también. Entonces me dice, no, la ganadora es la 4. Y eso es absolutamente no correcto, falso. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que la pauta en performance funciona, voy a meterme a algo un poco complejo, pero creo que es útil, que la pauta funciona con rendimientos marginales decrecientes, o sea, las primeras veces que vos prendés la creatividad, por ahí te genera costos bastante bajos y a medida que vas inyectando presupuesto, a la plataforma le cuesta más conseguir esas ventas o esos leads. Por lo tanto, si vos tenés una pauta con baja inversión, va a tener probablemente mejores ratios que si yo le inyecto inversión. En otras palabras, si la pieza 4 tuviera la inversión de la pieza 1, de ninguna manera mantendría ese CPA y ese CTR. ¿Sí? O sea, son cosas que se tienen que analizar en conjunto. O en otras palabras, la pieza 1, si tuviera la inversión de la pieza 4, tendría ratios mucho mejores que la pieza 4. Así que ojo con aislar los KPIs sin ver el todo y en particular sin ver la inversión. 4. Esta también nos pasó hace muy poquito. Cuando yo hago un cambio grande sobre la pauta, por ejemplo, imaginemos que tenemos estas 4 piezas y yo ahora voy, produzco un video, invierto dinero, contrato un actor, un influencer y tengo un video nuevo para competir con estas, ¿no? Imaginemos que todo fue al mismo tiempo y demás. Y ese video pasa a estar en el primer lugar. Entonces yo digo, uy, perfecto. Ahora tengo que gastar más en influencers porque es lo que mejor me funciona. Pero ojo, porque quizás una nueva pieza lo que hace es cambiar el podio en el orden de qué creatividad es mejor y cuál es peor, pero no me trajo incrementalidad. Esto es otra palabra para mí fundamental a la hora de analizar estas cosas, el concepto de incrementalidad. Quizás yo puse una pieza más y tuve igual 953 conversiones, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con asumir cosas simplemente porque una pieza ganó sobre otra. En este tipo de casos, donde uno incurre en una inversión para un video y ese tipo de cuestiones, es importante hacer evaluaciones de incrementalidad, donde en una celda divido la audiencia en dos, la mitad de mi audiencia le muestro las piezas de siempre, y la otra mitad le muestro esas piezas y le agrego la nueva, y ver qué pasó, si es ese nuevo concepto, esa nueva forma de trabajar con esa nueva pieza generó incrementalidad, o sea, te trajo más ventas que la otra manera de trabajar. Es importante porque, nada, quiero decir, en nuestra carrera, en este trabajo en Movistar, nos hemos confundido muchas veces y hemos creído que las cosas eran de una manera y realmente eran de otra después, así que creo que esto son algunos insights que me sirven para ahorrarles tiempo y quizás errores. Así que nada, ese es el resumen. Si hay dudas, después capaz que al final me dicen. Ya estoy. Buenísimo, gracias, Flor. Next slide. Gracias. Vos. Antes de continuar con Sofía, we're going to turn on the first pool. La idea es conocer un poquito, entender
un poco de qué se trata, cuál es la opinión de ustedes. La pregunta es, ¿cuántos creativos creas en un mes? Así que está abierta la votación. Vamos a dejar esperar un minuto. Ahí veo que están votando, se votó la mitad. Bien, bueno, buenísimo. Casi 58% utiliza 10 creativos, el 37% usa 100 creativos y el resto usa 1000 y 10.000, así que es muy interesante conocer la perspectiva de ustedes, sobre todo es un insight también para los speakers a la hora de compartirles conocimiento. Vamos a continuar con TikTok, con Sofía López, que tiene mucha experiencia en trabajo con equipos, en desarrollo, sobre todo en la parte de creativos, más de 10 años de experiencia, así que Sofía, bienvenida y te cedo la palabra. Gracias, Mariana, y gracias a todos por estar acá conectados y dándonos un poco de su tiempo. Next slide, please. Como Mariana comentaba, vengo de muchos años en creatividad, trabajé mucho tiempo en Publi. Entonces, estas 3 recomendaciones que hoy les traigo van muy enfocadas en creatividad, pero en creatividad con objetivos de negocio, ¿no? No solo entretener por entretener. Entonces, la primera como best practice o el primer tip que les doy es conocer el comportamiento de los usuarios, el contenido y los creadores en TikTok. Y estos 3 me voy a enfocar mucho en TikTok, pero la verdad es que aplican para cualquier plataforma, ¿no? Porque partimos de el entendimiento de que no necesariamente un creativo va a funcionar igual en una red social o en otra o en una plataforma. En este caso, TikTok no es una red social. A TikTok no vas necesariamente a buscar contenido que hicieron tus amigos o no necesariamente cuando vas a TikTok lo que quieres hacer es ver qué TikToks están subiendo tus compañeros de trabajo. Lo que quieres hacer es conectar con contenido interesante para ti, independientemente si no conoces a los creadores. Entonces, al conectarte con contenido y no con personas, se convierte en una plataforma de entretenimiento. Y entender esto es fundamental, porque así es como las marcas deben de participar siempre en pro de continuar ese entretenimiento y participar de la misma manera que los demás están haciendo. Los puntos clave que siempre hemos notado que funcionan en TikTok en pro de la creatividad es ser auténtico, vulnerable y no necesariamente tener producciones de muchísimo valor. De hecho, hemos encontrado, no nada más en performance, en todo el funnel, que una producción de mucho valor no necesariamente se traduce a un buen performance, no necesariamente se traduce a buenos resultados. ¿Por qué? Porque lo que estamos acostumbrados a ver en TikTok son cosas más reales, más auténticas, son personas poniéndose vulnerables ante los ojos del resto de los usuarios. Y a medida que las marcas se puedan adaptar a eso, mejor contenido tienen y mejor creatividad tienen. Algo que mencionaba Florencia hace unos minutos es súper importante y súper interesante en cuestión de experimentar y testear, no experimentar con muchas cosas al mismo tiempo, porque luego es difícil atribuir a qué fue bien, pero también es una recomendación clave en TikTok, el experimentar, el entender, aprender y volver a aplicar. El tip, si yo pudiera resumir, haz de cuenta, todos los best practices que tengo de TikTok y pudiera darles únicamente uno, es pasen tiempo en la plataforma. Vayan a TikTok, vean qué está sucediendo. Además es divertido, entonces está bien. Pero al pasar tiempo en la plataforma, observamos y entendemos el comportamiento. Va a ser muy difícil aprender cómo las personas se comportan si no estamos ahí. Y en especial perder el miedo al botón de crear. Independientemente si estamos creando como marca, incluso si lo hacen ustedes como usuarios, no pasa nada si no quieren postear, no pasa nada si no lo quieren subir, pero al perderle el botón, perder el miedo al botón y estar creando contenidos, van a entender también de cómo se cuentan las historias, cómo funciona la creatividad y van a poder participar de una manera, no nada más una manera activa, sino una manera que el resto de los usuarios agradecen. Next slide.
One before, please. There we go. En TikTok vamos abiertos a descubrir nuevas cosas. Puede ser cualquier tipo de descubrimiento. Podemos descubrir canciones, nuestro nuevo artista favorito, aprender que los tenis que estábamos usando no eran los mejores para los pantalones que nos ponemos. Podemos descubrir un montón de cosas y es un lugar en donde las marcas pueden participar también. El discovery, el journey del discovery en TikTok no es necesariamente lineal. Podemos regresar una y otra vez a descubrir cosas. Ahí se vuelve también importante la parte del retargeting y de no cansar a los usuarios con un mismo creativo una y otra vez, sino pensar en pro de cómo puedo ayudar a los usuarios a aprender acerca de mi marca, aprender acerca de mis productos, de una manera que les deje algo de valor a ellos, de una manera que los entretenga. Siempre lo que les decimos a las marcas es no interrumpan el entretenimiento ni el discovery, sino que participen en este. El ejemplo que puse acá rápidamente del lado derecho no es de una marca, es de una chica que hizo un TikTok acerca del libro que escribió su papá como hobby. Su papá por años escribió un libro y lo autopublicó. Después de este TikTok y millones de vistas, de visualizaciones del video, el libro del papá se convirtió en el best seller en Amazon por una semana entera. Y esto va, y si vemos el video, no es una producción pro, no es como algo loquísimo, es descubrimiento. Te estoy contando una historia. La chica cuenta la historia del papá y de su libro y de cómo lo escribió, y obviamente cierra con un en dónde está disponible. Entonces, el super pro tip para ayudar a las personas que descubran tu marca y tu producto es asegurarte de hablar de qué hace única y especial a tu marca. No en el sentido de mentir, no llegar y decir, yo soy el mejor café que vas a probar en tu vida. No sabemos sí, efectivamente lo es. Pero ¿qué hace especial al producto? ¿Qué hace especial a la marca? Hablar desde ahí. ¿Por qué? Porque es lo que va a diferenciar qué información de valor llevamos a la mesa, y también hacemos, si lo combinamos con lo que veíamos en una slide pasada, si lo combinamos con la parte del realness y de la vulnerabilidad, generamos confianza. Next slide, please. Y por último, solemos pensar que brand awareness, que el upper funnel, es el lugar en donde más podemos ser como creativos, entretenidos, cómicos, contar historias. Una cosa es cierta, y es que como el mensaje, como el call to action no necesariamente lleva a una conversión, sí hay un poquito más de juego, no lo voy a negar, sí hay un poquito más de espacio para entretener. Pero ojo, que el performance si tienen objetivos de performance, entre más entretenido sea el contenido, mejor resultados va a tener. Lo mencionaba Mariano al inicio del webinar, y esto es cierto y está súper comprobado. Tenemos estudios que hemos realizado en TikTok que comprueban que las personas sí son propensas a tomar una acción después de ver un TikTok, siempre y cuando el video los haya entretenido. ¿Sí? Entonces, performance no tiene por qué quedarse atrás. Performance no tiene por qué ser no, esto es una venta, entonces yo no puedo entretener. Entre más encuentran formas de contar historias, de poner el producto y la marca al centro, pero a través de contar una historia, mejor las personas pueden enganchar y convencerse de tomar una acción. Una súper recomendación es colaborar con creadores. Los creadores ya tienen la confianza de los usuarios. Los creadores ya saben cómo funciona la plataforma, ya conocen los trends, ya tienen muy bien identificado cómo comunicar y cómo interactuar con su comunidad. Entonces, incluso cuando es performance, colaborar con creadores y ver la manera de entretener puede ser desde un unboxing hasta un tutorial, hasta acompáñame a ver cómo lo pido en una tienda. Y el pro tip es, en performance puntualmente, sin mostrar tu marca en el primer tercio del tiempo del video, no esperarte hasta el mero final del video, en especial si el video dura, no sé, 50, 60 segundos. Reforzar el mensaje
clave con captions, en especial si son nativos de la plataforma. Si ustedes colocan los captions dentro, usando las herramientas de la plataforma, le están ayudando a la app a mostrar estos, a hacer descubierto, a que tu video sea descubierto. ¿Para qué? Para subrayar los mensajes claves y cerrar con un CTA. Entonces menciona tu marca y tu producto. No necesariamente, aquí no hay reglas de, para el segundo 3 lo tuviste que haber mencionado. No, pero la recomendación es sí hacerlo temprano, subrayar con texto los mensajes claves, colocar captions con los mensajes claves y cerrar con qué acción le vas a pedir, en especial que sea solo una, qué acción le vas a pedir a los usuarios. Y esas son las 3 recomendaciones. Next slide, please. Gracias, Sofía. Buenísimo. Interesante conocer cómo la network aplica y desarrolla y sobre todo las ideas a nivel de los creativos. Marce trabaja para Liftoff, tiene responsabilidad en Latinoamérica, conoce lo que pasa dentro de las aplicaciones. Así que, Marcela, un gusto. Bienvenida y nos encantaría escucharte. Gracias, Mariano. Entonces, Liftoff es una DSP programática para aplicaciones. Next, please. Gracias. Es una DSP programática para aplicaciones y nuestro principal diferencial es la optimización multicreativa, a que le llamamos MCO. La optimización de creatividades múltiples es una solución dinámica de prueba de creatividades que te permite probar hasta 6 creativos a la vez con precisión y mayor rapidez. Next, please. ¿Y por qué la optimización multicreativa? La optimización de creatividades acelera las ganancias y los conocimientos creativos, porque puedes probar hasta 6 creativos y los resultados son muy rápidos. Minimiza los costos de prueba de creatividades, porque automáticamente el sistema ya saca la inversión de las creatividades de bajo rendimiento. Y maximiza el rendimiento, porque automáticamente ya obtiene las mejores tasas de conversión. Y es esto. Next, please. Buenísimo, Marce. Nos faltaba el punto de vista desde la agencia, desde aquellos que están también muy cerca de los clientes. Leandro tiene mucha experiencia en términos de creativos dentro de WinClub, ha trabajado más de 6 años en la parte de desarrollo y 3 en los últimos específicamente en creativos, así que Lean, bienvenido y queremos escucharte. Gracias, Marian. Ahí dijiste la perspectiva del cliente más como una agencia. Nosotros decimos que somos en WinClub decimos que somos una Growth Transformation Company, donde buscamos transformar la forma en la que las compañías atraen, adquieren, retienen y monetizan usuarios. Y esto es muy alineado a lo que decía Feli de distintas áreas de la compañía trabajando en pos del objetivo de growth. Hoy nosotros lo hacemos a través de diferentes soluciones. Una de ellas es creativos, es contenidos, y si puede ser next slide. Es el área en la que yo estoy liderando actualmente. Ahí un poco el Think Like Marketers y Act Like Creators, me gusta mucho destacarlo como parte de nuestro servicio. Next slide. Un poco la visión desde el lado desde el área de contenidos de WinClub. Nosotros creemos que los creativos, y hoy también los creators, un poco por lo que destacaba Sophie, y por algo que se da en general a lo largo de los múltiples canales donde las compañías pueden hacer anuncios, son las principales palancas para optimizar y para maximizar el impacto de tus campañas y el crecimiento, ¿no? Básicamente vemos una tendencia, y también alineado a lo que decía Flor de la experimentación y demás, que las plataformas tienden a ser más automáticas, tienden a pedirnos que descansemos más en su machine learning para la optimización, y los creativos aparecen como una de las principales palancas para maximizar el impacto y el crecimiento de las compañías. Y bueno, Creators un poco también se alinea a los códigos que nos piden las plataformas. Hoy TikTok nos habla de comunidades, de formas de hablarle a los usuarios, y así también, como decía Sophie, y así también lo hacen otros canales de la misma forma. Entonces, un poco desde nuestro lado, planteamos a los creativos y a los creadores como una de esas principales palancas, siempre con el objetivo de negocio, ¿no? Y ahí también muy alineado a lo que decía Sophie. Si querés,
la próxima slide y ya podemos ir al panel, pero trajimos un caso de éxito, donde, next slide, sorry, donde puede verse que adoptar, en este caso es un caso de estudio justamente con TikTok, estamos acá en el mismo panel, pero básicamente es cómo adoptar una estrategia de contenidos específica para un canal y que se alinee a los códigos que los usuarios consumen y disfrutan y se entretienen en ese canal, no solamente hace que no solamente logramos objetivos más de engagement y de quizás de upper en el funnel, sino también objetivos de negocio. En este caso, un incremento en las instalaciones, es una aplicación, es una fintech, y no solo en las instalaciones, sino también en los registros, y hay un decrecimiento del costo de adquisición de usuarios. Un poco cómo trabajar en los contenidos y los creativos en conjunto con las diferentes áreas de growth, traen buenos resultados de negocio. Así que eso era todo de presentación, así podemos ir al panel. Gracias, Marian. Next slide, please. Gracias, Lean. Antes de avanzar con el panel de discusión, vamos a tomar 5 minutos para hacer el segundo pool, el segundo parte de encuestas. Next slide, please. Let's start with the second pool. La idea un poco es continuar y entender si planean utilizar esto que decía Lean de la inteligencia artificial para generar piezas e imágenes dentro de la publicidad en 2023. Está bastante parejo, parece un 70-30 casi. Buenísimo. Bueno, vemos que casi 64%, o sea, un montón de gente ya está utilizando, hay otro tanto que ya lo tiene, 24% que está avanzando en la prueba. Nos gustaría empezar con la parte del panel de discusión, nos quedan casi 22 minutos, así que vamos a dividir ese panel en dos partes. La primera pregunta que me gustaría hacerle al panel es, si empecemos por lo básico, ¿qué es lo más importante que debe hacer para simplificar las prácticas de creativos, ¿no? No sé si querés comenzar vos, Lean, compartiendo algo de esto. Bueno, perfecto, dale. Bueno, growth, hablamos de growth y a mí siempre, y en Winkler nos gusta retomar la frase esta de Peter Thiel, que era el founder de PayPal, que escribió el libro Zero to One, que no es un mal producto, sino una mala distribución, la principal causa de fracaso, ¿no? Y cuando hablamos de distribución, pensamos en growth, y desde el lado de creativos, pensamos a creativos trabajando en forma sinérgica con el resto de las áreas de crecimiento, ¿no? De growth, producto, acquisition, branding. Esa es la verdadera transformación de en cómo crecemos desde las compañías. Bueno, eso específicamente del concepto de growth. Desde el lado de creativos, creo que lo más importante es tener siempre en claro nuestra métrica norte, que va a ser claramente de growth, y desde contenido es importante buscar entender a través de la experimentación y demás, bueno, con qué mensajes, con qué formatos, de qué forma comunicamos, cómo lo hacemos en cada canal, y cómo mantenemos un proceso iterativo de test and learn de los contenidos en pos de esa métrica norte de crecimiento. Eso sería un poco asociado, Buenísimo. mi visión asociada al growth. Flor, ¿cuál es tu visión respecto a Yo bastante punto? pareció lo que dije en los 4 puntos. Creo que siempre se trata de medir incrementalidad, lo que les decía recién. O sea, es ver, para mí crecimiento es ver las modificaciones que yo hice, los tests que yo fui pensando y ver si ese nuevo cambio me generó una diferencia versus lo anterior. Creo que esa es la manera de ver, con respecto a lo creativo, a medir si me generó una diferencia económica. Eso por mi parte, me parece que siempre hay que medirlo e incluso involucrar todas las partes que tuvieron que ver en esto, por ejemplo, la inversión que pusiste en el video y ese tipo de cosas. Pero en resumen, testear qué diferencia, incluso en dinero, generaste gracias a esa nueva producción o a esa nueva pieza con este tipo de tests. Para mí va por ahí, con respecto a lo creativo. Buenísimo. Marcela, antes de pasar a la próxima pregunta, ¿alguna idea para cerrar? Sí, para aplicaciones es muy importante diversificar por plataforma, considerando las mejores prácticas y especificaciones de cada una. Pero yo tengo 3 tips para mejores creativos. Manténlo simple. Tiene solamente 1.5 segundos para captar la atención del usuario en una pantalla pequeña, así que asegúrate de que tu contenido sea fácil de entender.
Muestra, no digas, no hables de tu aplicación, pero enseña cómo ella funciona con capturas de pantalla. Tenemos miles de pruebas en Liftoff para demostrar la efectividad del contenido de la aplicación en los creativos. Y hazlo animado. La animación, incluso la más pequeña, puede atraer más atención a tu creatividad, comunicar la propuesta de valor y, por lo tanto, aumentar el rendimiento. Excelente. Bueno, próxima pregunta. Para hacer frente a la conciencia de marca, el rendimiento directo para la parte de re-engagement, ¿cuáles son las tendencias, estrategias y enfoques creativos? ¿Y cuáles son los beneficios, obviamente, de interactuar con redes sociales? Feli, hace bastante que no hablas, así que te voy a pedir que me ayudes en una respuesta. Para mí, bueno, siempre hay muchísimos factores a la hora de, bueno, de ver el impacto, a la hora de generar una pieza. Creo que la clave es pescar al público. O sea, yo tengo una segmentación a quienes voy a atacar y nadie puede saber, que siempre lo veo, yo creo que incluso ha visto acá en las preguntas, en general mucha gente pregunta, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo mejor para este público? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para mis usuarios? Yo creo que nadie es mejor para saber qué es lo más importante para tus usuarios que tú. Tú tienes tu segmentación interna, tú los conoces, segméntalos tú de la manera que veas importante y toma los factores que tú tienes como empresa. Trata de controlar esos factores y hacer los tests en base a ellos. Creo que guiarse por los factores más importantes en general, sí, obviamente hay unos claves, de repente geografía, edad, pero para tu público, para tus usuarios, tú sabes cómo están segmentados, tú sabes cómo se comportan. Creo que hay que tener confianza en lo que uno sabe. Excelente. Lean para cerrar, así pasamos a la próxima. Bueno, relacionado a eso, creo que estoy alineado con Feli. Creo que algo importante como, si me decís, mejores prácticas, bueno, buscar no reciclar, ¿no? No reciclar anuncios ni por objetivos ni por plataforma. Si pienso en Laika y pienso que va a hacer una campaña en Liftoff, probablemente utilice una comunicación súper clara, concisa y muestre la aplicación en uso, pero si después vamos a TikTok, quizás estemos viendo un unboxing de un dueño de una mascota o incluso simulando la voz de una mascota y mucho más divertido quizás para esa plataforma. Entonces, entender las mejores prácticas y códigos de cada canal a la hora de comunicar. Y hablando un poco de conciencia de marca, performance y posiblemente re-engagement, creo que también la diferencia principal está en la atención de los usuarios. Frente a una conciencia de marca, la atención incrementa en el tiempo, en una performance tenemos una atención muy corta al comienzo, y en retargeting quizás ya nos conocen, pero tenemos que ir con un valor extra a la hora de, che, bueno, ya es pedir ahora, no le estás pidiendo que instale, no le estás pidiendo que te conozca, sino ya que ejecute una acción a una persona que ya te conoce. Buenísimo. Sofía, para cerrar, ¿alguna idea adicional? Así pasamos a la próxima en esta pregunta. Sí, me llamó mucho la atención lo que mencionaba Felipe en cuestión de conocer a tus audiencias y cómo les puedes segmentar. Un tip sumando a eso también es pensar en las audiencias como comunidades. Es algo que hemos notado desde acá, desde TikTok, que nos abre un panorama, no nada más a un entendimiento de edad, geografía, sino cómo se comportan, cuáles son sus intereses, cuáles son sus pasiones, cómo interactúan con cierto, en este caso con cierto contenido. Y eso funciona particularmente en TikTok. Yo diría que podría funcionar también perfectamente en otras plataformas también, que es el, más allá de ver números, ver los humanos y qué los mueve y de ahí partir para generar mejores conexiones. Buenísimo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, un poco ya moviéndonos para la parte de inteligencia artificial, el impacto que está teniendo ChatGPT en el mundo del marketing, esto de la cantidad versus la calidad. ¿Qué pasa con la creatividad? ¿Qué opinan de ChatGPT? ¿Qué pasa con las estrategias creativas? No sé si, Flor, querés empezar por ahí, un poco Sí, entendiendo las campañas y obviamente cómo del lado del cliente lo están utilizando, ¿no? hace muy poquito me arrancó. Ya nos está siendo útil para algunas cuestiones y lamentablemente a veces nos superan, bueno, obviamente en velocidad. Por ejemplo, algo muy útil para usar el ChatGPT es, no sé, que te sugiera subject para mailing. Eso vos le sugerís más o menos cómo es tu promo, algunas cosas, y
y es fantástico lo rápido que te sugiere y a veces están mejores que los que pensó uno, ¿no? Eso por un lado que es bastante simple. Y después estamos avanzando muy de a poquito con un partner para trabajar en el análisis creativo de las piezas. Hay un motor que nos están, esto lo hablé esta semana misma, así que es algo muy reciente, que permite detectar qué factores exactos de esa pieza hicieron que esa pieza funcione mejor que el resto. Por ejemplo, pueden salir conclusiones como, si el mensaje está en el centro, hay un ejemplo, 20% de probabilidades más de que la creatividad sea exitosa. Si el título es verde, la probabilidad es del -3, pues en realidad la gente cliquea menos. O sea, cosas que el ojo humano es re difícil que detecte, y además tendrías que hacer infinidad de test para darte cuenta de cada pequeño factor, ¿no? Porque hay muchas combinaciones. Así que estoy bastante ilusionada, me parece muy original esto, porque nos va a ahorrar tiempo, se nos va a permitir llegar como algo así como a la creatividad perfecta, ¿no? Así que nada, estamos avanzando en eso y bastante ilusionados. Y no sé si lo puedo decir todavía el nombre del proveedor, ahí veo la pregunta, pero es algo muy reciente y estamos viendo si efectivamente vamos a trabajar con ellos o no, pero hay varias agencias que están trabajando con sus motores. Así que si avanza después Buenísimo. les cuento. Gracias, Flor. No, no. Sofía, ¿algo para agregar en esta antes de pasarle a Lean la respuesta? Siempre es un tema y una pregunta que por un lado me pone nerviosa y por otro me emociona. Me pone nerviosa porque tengo más de una década siendo creativa y a veces me quita el sueño que ya no, que alguien, que una máquina venga y me quita el trabajo y luego me emociona por las oportunidades y por las posibilidades y por trabajar en conjunto. No es un esto o esto, es como juntos. Hacemos cosas mejores, traemos mejores cosas a la mesa, lo que mencionaba Florencia de testeo y es verdad, a mí a veces me llegan con un ten mis 6 creativos, dime tu feedback y estar tratando de entender exactamente dónde fue lo que pudo haber afectado. Entonces es emocionante en cuestión de herramienta y mi sugerencia al menos sería pensar justamente como eso, como herramienta, no cómo nos va a hacer nuestro trabajo, sino cómo vamos a trabajar mejor nosotros con ellos en especial, porque como personas seguimos confiando en otras personas, seguimos confiando en creadores. Cuando un creador viene y me dice, te recomiendo esto, es una persona a la que le quiero confiar. Entonces, eso por sumar, ¿no? El trabajo en conjunto. Buenísimo. Lean, para cerrar, Exacto. si pasamos la Bueno, última. estoy muy alineado a ambas. Creo que las herramientas con AI no van a... Creo que la creatividad humana es única y no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazarla, pero sí va a ser como un complemento muy fuerte a nuestro trabajo y en base a esto, por ejemplo, lo que mencionaba Flor, nos permite entender a ese nivel de detalle que nunca lo pudimos hacer antes, quizás, utilizar herramientas de inteligencia artificial. Esto es un caso como efectivamente entrenar un modelo y buscar que nos explique, bueno, qué elementos funcionan, es algo que ya se hace y se puede lograr, tal como menciona Flor. Y asimismo, como complemento a nuestro trabajo, bueno, ayuda en la edición, ayuda en las mejoras de audio, asistentes en la creación de ideas, apalancar incluso creadores, llevarlos a lugares donde no están, bueno, en fin, agregarles elementos, creo que son todas ayudas que hoy nos permite la inteligencia artificial y que nos hacen muchos más creativos, mucho más eficientes. En fin. Buenísimo. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última, que siempre es interesante entender qué KPI deben monitorear, obviamente, todos los equipos de marketing para el comprender el rendimiento de un creativo. No sé si querés empezar vos, Marce, compartiendo algunas ideas. Sí, bueno, voy a hablar del MCO específicamente. En el MCO, generalmente, él busca el CPI para monitorear el rendimiento creativo, pero el sistema también tendrá en cuenta las métricas de objetivos de la campaña. Entonces, mientras mayor sea la diferencia entre las tasas de conversión, menos pruebas necesitará el sistema para determinar cómo reasignar la inversión automáticamente. Como el MCO invierte en los creativos de mejor desempeño, la proporción de inversión es la mejor medida para comprender los mejores creativos a lo largo del tiempo en una campaña. Buenísimo. Lean.
Bueno, siempre cuando hablamos de growth hablamos de una ecuación y el creativo, digamos, cuando analizamos los creativos, cada métrica que podamos analizar nos dice algo del creativo, ¿no? Nos dice qué tan atractivo es, qué tan relevante, si hace que nuestros usuarios después finalmente conviertan. Usualmente, como marketers, quizás miramos más el CTR porque es una métrica bien más arriba en el funnel y nos permite testear quizás más rápido, pero alineado a lo que decía Flor al comienzo, no tenemos que dejarnos sesgar simplemente por una, es una ecuación y hay que verla en su conjunto, ¿no? Así que va a depender un poco de los objetivos de las campañas y las prioridades del equipo de marketing, pero quizás un test más corto lo hago con una métrica más arriba en el funnel y un test más en el mediano plazo, que creo que siempre debemos mantener digamos, una agenda de testeo constante en nuestros creativos. Veremos dar la ecuación completa y distintas variables de los creativos. Buenísimo. Antes de pasarle a Florencia, Feli, ¿querés agregar algo? Sí, esta pregunta me parece demasiado importante, que tiene que ver como cuál es el objetivo, qué es lo que voy detrás, ¿verdad? Súper de acuerdo con lo que han dicho antes, pero muchas veces los creativos también se pueden ocupar como para validar hipótesis importantes dentro de la empresa. Yo tengo una idea sobre el comportamiento de los usuarios, tengo una idea sobre cómo van a reaccionar a ciertas cosas, pueden ser features nuevos, pueden ser productos o servicios que yo voy a lanzar. Es una buena oportunidad como para poder testear. Y yo en general creo que cuando yo hago un test, por ejemplo, de creativos, pruebo dos creativos diferentes o quiero hacer algo, es muy importante tener clara esa hipótesis y por qué lo estoy haciendo. Y ahí va la hipótesis, va digamos, la variable clave. ¿Cuál es el KPI más importante? O sea, yo quiero hacer una pieza para que la gente piense que mi marca es de tal manera, tengo que tener un KPI o alguna métrica que me permita saber si mi test es exitoso o no. Y hay test, como habían mencionado antes un poco, que pueden tener un CTR muy malo, pero es muy bueno a nivel de conversiones, por ejemplo. Entonces, el mensaje está siendo lo adecuado, por ejemplo, para conseguir el objetivo. Entonces, esa me parece una variable clave, tener muy claro qué quiero tener y si puedo medirlo de cada pieza que estoy probando. Buenísimo. Flor, en 30 segundos antes de pasar a las conclusiones. Sí, coincido con Marce en el tema de la inversión, que es lo primero que miraría, y creo que la creatividad también influye sobre dos cosas. Obviamente el CTR y la tasa de conversión también. Pues si vos en el mensaje estás diciendo algo que después en la landing page no lo respetás, esa pieza también quedó como rara y termina teniendo una eficiencia mala. Entonces tiene una influencia indirecta, pero también tiene que ver con la tasa de conversión, así como KPIs. Listo, Ok. 30 segundos. Excelente, muchas gracias por el cumplimiento. Vamos a pasar para la parte del wrap-up, donde trabajaremos con las conclusiones de cada uno. No sé si quieren compartir cada uno conocimiento o prefieren que vayamos el Q&A directamente. Creo que estaría interesante poder empezar a escuchar algunas de las preguntas. Voy a buscar preguntas random porque hay muchas, hay como 20 y tenemos poco tiempo. La primera pregunta para Florencia, si siempre ven las mismas piezas, ¿cómo ven la distinción de cada una de ellas? La Si siempre pregunta de vemos las Guadalupe. mismas piezas. No Distinción entiendo entre bien la cada una. pregunta. No, nosotros trabajamos todo el tiempo con un montón de piezas. No sé si entiendo bien la pregunta, pero tenemos aproximadamente 7 u 8 piezas por campaña. No sé si, ¿cómo es la distinción entre ellas, decís? Y la distinción entre cada una de ellas, de las 4 distintas. Si tienen alguna marca o algo de eso. En el caso, no, nosotros, nuestra forma de trabajar es, como les dije, aproximadamente 8 piezas más o menos por campaña y las vamos distinguiendo intentamos por una variable por cada una, color y demás. Y eso en realidad, y vamos sacando conclusiones en función a la cantidad de variables ganadoras que tiene cada pieza y la cantidad de inversión que se llevó, digamos. No sé si respondí la pregunta. Buenísimo. Buenísimo. Sofi, tengo muchas preguntas. Voy a elegir al menos, voy a empezar por una que es, ¿cuál es la duración promedio que mejor funciona dentro de los videos? Siempre recomendamos un sweet spot de entre unos 14 y 18 segundos. Esto en especial si se va empezando con creatividad y si no se tiene muy claro todavía TikTok y cómo se comporta y son medio nuevos a la plataforma, mantenerlo en unos 15, 16, 17 segundos está perfecto. No es regla.
Y entre más aprenden, y entre más experimentan, y entre más saben crear para TikTok, más he visto ejemplos de anuncios que duran incluso 50 segundos. Hilton acaba de lanzar una campaña que dura 10 minutos, su campaña, su video. Y es una joya. Pero todo depende de, esa era la idea de Hilton, ¿no? Hacerlo adrede de 10 minutos. Todo va a depender de tus objetivos y qué mensaje quieres dar, pero sí, unos entre 15 y 18 es el sweet spot. Buenísimo. Otra pregunta de Ana Quiñones, ¿cómo puedo saber la hora adecuada para postear un TikTok y que tenga un mejor rendimiento? Esta pregunta funciona, o esta respuesta más bien funciona más bien cuando se va a pautar algo, con pauta, porque van por tiempo y por reach and frequency, e incluso hay formatos de pauta que duran un día, entonces ahí ves si te conviene lanzarlo desde la madrugada o muy temprano en la mañana para que más personas lo puedan ver. Y esa es una pregunta más, o sea, es una respuesta que se va más hacia lo pautado. En realidad, en lo orgánico, no es que haya un momento, la hora no va a determinar el éxito, lo va a determinar la creatividad. He visto TikToks que explotan y que me salen en mi For You page y que es el boom y todo el mundo está hablando de eso y se posteó hace meses. Entonces no es tanto una cosa de horario, es una cosa de creatividad y en pauta, cuando se pauta y cuando tienes limitadas las horas, no salir en la madrugada porque bueno, la gente está dormida, sino muy temprano en la mañana. Buenísimo. Eduardo también nos pregunta, obviamente hay varios expositores que ustedes como speaker han mencionado la prueba de 1 a 1 o cambiar una variable a la vez o hacer una sola prueba a la vez. Entonces lo que pregunta es cómo podemos combinar esto en un modelo de startup, donde obviamente la velocidad de ejecución es lo prioritario. Yo creo que, ay, perdón, ¿no? No, dale. Porque yo mencioné eso. Yo creo que en los casos donde el tiempo es prioritario, bueno, no hace falta sacar conclusiones tan exactas y bueno, hacemos competir cosas, por más que no sea como la regla lo dice, igual hacemos competir piezas en el fin de lograr la mejor performance y bueno, quizás dejamos de lado una experimentación exacta. En mi caso yo a veces lo trabajo así también, ante la velocidad. Perdón, te dejo, Feli. Buenísimo. Y para apoyar eso, yo creo que es muy fácil testear mal. Muy fácil. O sea, ponerse a hacer test y pensar que la velocidad y testear lo más posible y después terminar. Si uno dice esta pieza versus esta, que lo decía Florencia, y las pruebo, yo ahí no voy a aprender nada. Solo que esta pieza le gana a esta, en ese caso puntual a ese segmento. Entonces, la verdad, en estos casos yo casi recomiendo buen testeo, aunque se demore más tiempo, pero salir de ahí, aunque tengas que hacer 6 tests para probar el punto, pero terminar realmente aprendiendo algo. O sea, aprende algo, aunque sea una cosa en un mes, es mejor que saber que 8 piezas son mejores que otras 8 piezas, por ejemplo. Como que trata de aprender cosas. Y si puedo sumar rápidamente a eso, en el momento en el que, bueno, no sé, el resto de los panelistas, díganme si están de acuerdo con las conclusiones a las que yo he llegado, pero en el momento en el que sientes que encuentras una fórmula y la quieres repetir, no. No hay tal cosa como una fórmula, todo va a tener un objetivo, todo va a tener algo distinto. Me ha pasado que llegan marcas y me dicen, oye, es que hice exactamente lo que hice la campaña pasada porque esto no le fue tan bien como la pasada. Porque no puedes seguir la receta de una ensalada y esperar que te salga una hamburguesa. Los objetivos de esta campaña eran unos, los objetivos de esta campaña eran otros. Entonces, experimentar en pro del conocimiento suma en el factor objetivo también, en qué momento estaba, en qué fase estaba la campaña, necesitaban awareness, estaban consideración, estaban performance, y sumarlo a las variables para entenderlo y no pretender lograr uno y repetir. Buenísimo. Bueno, última pregunta, nos queda un minuto, pero es interesante. ¿Qué tipo de creatividad y plataformas recomiendan para una empresa B2B? ¿Alguna idea? Bueno, creo que dale, Leandro, si quieres. Dale. No, creo que va a depender un poco, no sé qué compañía es, no vi, pero va a depender un poco de los usuarios que estén
que estén buscando o a quién están queriendo alcanzar, creo que se puede conversar después y en base a eso definir un mix de plataformas y de tipos de contenidos. Creo que es importante que hay plataformas que están muy identificadas por sus audiencias y hay unas ciertas, digamos, demografías bien definidas, y después vas a tener casos como quizás TikTok, por ejemplo, que Sofía hablaba más de comunidades, que no necesariamente buscas a una demografía específica, sino a una comunidad. No sé, se me viene el ejemplo en TikTok, que muchas veces uno cree que las personas son más jóvenes simplemente, o los usuarios, y Moms of TikTok es una de las comunidades más grandes de TikTok, y quizás no necesariamente son generación Z o niños. Entonces dependerá un poco de los usuarios que estén buscando, y bueno, después hacer un análisis de en qué plataformas están. Así que, de nuevo, no sé qué compañía es, se puede charlar después. Tiene nuestros contactos y demás. Perdón, Feli. Buenísimo. Bueno, estamos sobre el tiempo. La verdad que tenemos un montón de preguntas y queremos cumplir con todos. Les agradecemos obviamente a todo el panel, Flor, Marcela, Lean, Felipe, Sofía, por compartir. Obviamente conocimiento, las experiencias. Recuerden que este video va a estar subido, después recibirán el link para que lo puedan ver en detenimiento por mail. Les agradezco por el tiempo y seguramente nos veremos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias a todos. Gracias. Chau, chau.